por el inconsciente colectivo. Yo, Carl Jung, he explorado los laberintos más profundos de la psique humana, desvelado los misterios de los arquetipos, debatido con Freud sobre todo lo imaginable, analizado sueños que harían que Dalí pareciera un realista, pero nada, absolutamente nada, me preparó para descubrir que en el siglo XXI existe una tribu secreta de seres humanos con superpoderes ocultos. ¿Y cuál es ese superpoder?, preguntáis. No salir de casa. Mientras el mundo enloquece, corriendo de un lado para otro, haciendo networking en eventos que cuestan más que un año entero de terapia, yendo a branches que cuestan el salario de un profesor, subiendo historias a Instagram para demostrar lo sociales y guays que son, existe una élite silenciosa que ha descubierto el secreto mejor guardado de la humanidad moderna, el poder absolutamente transformador de quedarse en casa, a gusto, en el sofá, viendo Netflix, sin sentir una pizca de culpa. Pero, por supuesto, la sociedad, esa gran neurótica colectiva, los llama antisociales, ermitaños del siglo XXI, o peor aún, introvertidos problemáticos con fobia social. ¡Qué ironía tan deliciosa! Es como llamar a un filósofo problemático, porque prefiere la biblioteca al carnaval callejero. Es como criticar a un chef por preferir cocinar en casa en lugar de comer comida rápida en la calle todos los días. Hoy, en este diván digital que hemos creado juntos y que está siempre disponible para vosotros aquí en nuestras terapias virtuales semanales, voy a revelar una verdad que os va a impactar más que mi primer análisis de los sueños eróticos de una paciente victoriana. Esas personas que prefieren quedarse en casa no son los excluidos de la sociedad, no son los raros, que no consiguen adaptarse al mundo moderno. Ellos son, en realidad, los verdaderos genios ocultos de nuestra civilización, los sabios incomprendidos que han descubierto algo que el resto de la humanidad todavía está intentando entender. ¿Listos para descubrir este nuevo análisis? Creedme, vais a querer estar aquí para cada una de estas revelaciones psicológicas que preparo para vosotros. Y, por supuesto, sellemos nuestro compromiso ahora mismo, acompañando este vídeo hasta el final, porque la revelación más poderosa, la genialidad que cambiará vuestra perspectiva sobre este tema, os está esperando en los últimos minutos. Como ya he dicho en otros vídeos, es literalmente imposible aplicar la solución sin entender toda la estructura del problema. Así que haced clic en esa campanita, porque vais a querer ser notificados cuando traiga más diagnósticos certeros sobre los dilemas de la mente moderna. ¿Preparados para la terapia de grupo más honesta de vuestras vidas? La sociedad moderna ha creado una enfermedad ficticia llamada FOMO, Fear of Missing Out, el miedo a estar perdiéndose algo. Todo el mundo tiene que estar en todas partes, hacer todas las cosas, conocer a todas las personas, experimentar todas las experiencias, como si la vida fuera un buffet gigantesco y tuvieras que probar todos los platos antes de que se acaben. Pero yo os pregunto, mis queridos analizandos digitales, ¿y si el verdadero problema no fuera el miedo a perderse algo, sino la compulsión enfermiza de estar siempre haciendo algo? Observad este espectáculo absolutamente surrealista, personas corriendo a fiestas donde no conocen a nadie, solo para publicar una foto en Instagram y demostrar que tienen vida social. Es como ir al gimnasio solo para hacerse un selfie en el espejo y publicarlo con hashtags motivacionales. Personas gastando fortunas en restaurantes caros no porque la comida sea buena, sino porque el lugar es instagrameable. Gente matándose a trabajar durante la semana para poder disfrutar el fin de semana haciendo cosas que, en el fondo, no quieren hacer, pero sienten que deben hacer porque todo el mundo las está haciendo. Mientras tanto, a aquellos que prefieren quedarse en casa se les ve como si tuvieran una enfermedad contagiosa llamada falta de vida social. Como si preferir la tranquilidad del propio hogar fuera un síntoma de depresión, como si elegir cuidadosamente dónde gastar tu energía fuera señal de pereza o falta de ambición. La sociedad ha creado un manual no escrito que dice, para ser una persona normal y saludable, debes estar constantemente rodeado de personas, ruido, actividades y estímulos externos.
Pero permíteme hacer una pregunta que va a sacudir completamente vuestros conceptos preestablecidos sobre lo que significa tener una vida plena. ¿Y si os digo que las personas a las que no les gusta salir de casa han descubierto, sin siquiera saberlo, uno de los secretos más poderosos de la psicología humana? ¿Y si ellas estuvieran, en realidad, viviendo de forma más auténtica y psicológicamente saludable que toda esa multitud que corre detrás de la validación externa? ¿Qué diría Carl Jung sobre este fenómeno aparentemente antisocial, que, en realidad, puede ser el más social de todos, una profunda conexión con uno mismo? Permíteme presentaros lo que considero uno de mis descubrimientos más revolucionarios, y, al mismo tiempo, más malinterpretados por la sociedad moderna, la diferencia fundamental entre introversión y extraversión. Y no, mis queridos, no se trata de ser tímido o hablador, callado o ruidoso. Eso es una simplificación tan burda como decir que la diferencia entre un Ferrari y una bicicleta es que ambos tienen ruedas. La introversión es la orientación natural de la energía psíquica hacia el mundo interior. Los introvertidos no odian a la gente, qué reduccionismo tan absurdo, procesan el mundo de manera profunda, reflexiva, contemplativa. Necesitan silencio y soledad no porque sean antisociales, sino porque así es como recargan su energía mental, así es como procesan información, así es como se conectan con su esencia más profunda. Es como la diferencia entre un reactor nuclear y un panel solar, ambos generan energía, ambos son poderosos, pero funcionan con combustibles completamente diferentes y a ritmos totalmente distintos. El panel solar necesita la luz externa constante, mientras que el reactor nuclear genera energía a partir de procesos internos complejos y profundos. Los extravertidos obtienen energía del mundo exterior, conversaciones, estímulos, actividades sociales, interacciones constantes. Es literalmente su gasolina mental. Piensan mejor cuando están hablando, se sienten más vivos cuando están rodeados de personas, procesan emociones a través de interacciones externas. Para ellos, una fiesta es como una estación de carga de batería. Pero los introvertidos funcionan con un combustible completamente diferente, la reflexión profunda, la soledad productiva, la contemplación silenciosa, el diálogo interno rico y complejo. No están perdiendo el tiempo cuando se quedan en casa solos, están recargando su genio interior, están procesando toda la información y experiencias que han recolectado, están haciendo conexiones mentales que los extravertidos, siempre ocupados con estímulos externos, simplemente no tienen tiempo o espacio mental para hacer. La sociedad ha creado una de las mayores mentiras de la historia de la humanidad, que para ser una persona completa, exitosa y mentalmente sana, debes tener una agenda social más llena que la de un político en año electoral. ¡Qué absurdo monumental! Es como decir que para ser un gran chef, debes comer en todos los restaurantes de la ciudad, o que para ser un gran escritor, debes leer todos los libros que existen al mismo tiempo. Esa presión social es tan intensa que la gente ha empezado a medir su valor personal por la cantidad de invitaciones que reciben, por el número de eventos a los que asisten, por la agenda abarrotada de compromisos sociales. Han creado métricas completamente artificiales de éxito social, cuántas personas conoces, a cuántas fiestas vas al mes, en cuántos grupos de WhatsApp participas, cuántas fotos en eventos públicas en Instagram. Las personas que prefieren quedarse en casa no están evitando la vida, la están viviendo intensamente, pero hacia adentro. Mientras otros coleccionan contactos superficiales como si fueran Pokémon raros, ellos cultivan relaciones profundas y significativas consigo mismos y con un círculo selecto de personas realmente importantes. ¿Calidad versus cantidad? Los introvertidos ganaron esa batalla hace siglos, solo que nadie prestó atención. Y aquí viene la parte más fascinante de mi investigación sobre tipos psicológicos: los introvertidos no son esa minoría inadaptada y problemática que la sociedad pinta. ¿Representan aproximadamente la mitad de la población mundial? Esto significa que la mitad de la humanidad está fingiendo ser algo que no es, forzándose a comportamientos que van en contra de su naturaleza psicológica básica,
solo para encajar en un modelo social que favorece exclusivamente a los extravertidos. Imaginad por un momento que a mí, Carl Jung, me convocaran para hacer un análisis psicológico del fenómeno del teletrabajo que explotó con la reciente crisis sanitaria global. Sería como observar el mayor experimento psicológico de la historia de la humanidad ocurriendo en tiempo real. El evento disruptivo de 2020 reveló el secreto mejor guardado de los introvertidos, como si alguien hubiera divulgado accidentalmente la fórmula de la Coca-Cola. De repente, toda la sociedad descubrió que es posible, asombraos, ser productivo, creativo, eficiente y exitoso profesionalmente sin salir de casa, sin usar pantalones de vestir, sin participar en reuniones presenciales interminables, sin esas pausas para el café forzadas con compañeros que apenas conoces. Fue como si el universo hubiera decidido gastar una broma cósmica, ¿y si obligamos a todo el mundo a vivir como un introvertido durante 2 años? A ver qué pasa. El resultado fue absolutamente hilarante de observar. ¿Los extravertidos entraron en una crisis existencial completa? Era como ver a peces intentando respirar fuera del agua. Empezaron a hacer videollamadas solo para ver rostros humanos, crearon happy hours virtuales, una contradicción en términos más absurda que silencio ensordecedor, inventaron reuniones innecesarias solo para tener interacción social, llamaban a compañeros para hablar de trabajo, pero en realidad solo querían conversar con alguien. Mientras tanto, los introvertidos estaban en el paraíso. Era como si finalmente el mundo funcionara de la manera que siempre debió haber funcionado. Estaban más productivos que nunca, más creativos, más enfocados, más felices. Descubrieron que podían tener el mismo o mejor rendimiento profesional sin gastar 3 horas del día en el tráfico, sin participar en dinámicas de grupo embarazosas, sin tener que fingir entusiasmo en reuniones sobre asuntos que podrían resolverse con un correo electrónico de 2 líneas. El poder secreto de la persona que se queda en casa es en la quietud de su laboratorio, el introvertido no está sin hacer nada. Está haciendo el trabajo más importante, destilar ideas, encontrar patrones, conversar con su propia sombra, sumergirse en el inconsciente colectivo. La creatividad, la innovación y la autoconciencia no nacen en el ruido de una fiesta, nacen en el silencio de una habitación. Permitidme revelar un secreto que la industria del entretenimiento, los coaches de networking y los gurús de la productividad no quieren que sepáis: las personas que prefieren quedarse en casa han desarrollado una capacidad extraordinaria que yo denomino contemplación activa. Mientras otros necesitan entretenimiento externo constante, como adictos a la adrenalina social, ellos han aprendido a encontrar universos enteros en su propia mente. ¿Creéis que están solo viendo Netflix? ¡Qué ingenuidad tan adorable! Están procesando información en múltiples capas, haciendo conexiones entre ideas, reflexionando sobre patrones de comportamiento humano, analizando narrativas complejas, desarrollando pensamiento crítico, creando teorías sobre la vida. Su cerebro está funcionando como un superordenador cuántico, mientras que el extravertido promedio necesita estímulos externos constantes como un adicto a la cafeína necesita su próxima dosis. Y la ironía más deliciosa de todas, los extravertidos creen que los introvertidos están perdiéndose la vida al quedarse en casa. Es como pensar que un monje budista está perdiéndose la vida porque no va a discotecas, o que un científico está desperdiciando el tiempo porque prefiere el laboratorio al centro comercial. Los introvertidos no se están perdiendo nada, lo están encontrando todo, pero en el lugar menos obvio para una sociedad adicta a los estímulos externos, dentro de sí mismos. Han descubierto que no necesitan consumir experiencias como si fueran comida rápida mental. Prefieren cocinar sus propias reflexiones, aderezar sus propias ideas, saborear lentamente sus propios pensamientos. Mientras otros viven una vida de experiencias instantáneas, ellos viven una vida de sabiduría acumulativa. Las casas de los introvertidos no son refugios del mundo cruel, como la sociedad romantiza de forma condescendiente. No.
son laboratorios de genialidad, son observatorios de la condición humana, son talleres de creatividad, son universidades particulares de autodescubrimiento. Mientras la sociedad ve 4 paredes y un techo, ellos ven un espacio infinito de posibilidades intelectuales y emocionales. Observad este fenómeno absolutamente fascinante de la historia de la humanidad. La mayoría de los grandes avances, descubrimientos, obras de arte, teorías revolucionarias, invenciones que cambiaron el mundo fueron creados por personas que pasaban mucho tiempo a solas. Einstein desarrolló la teoría de la relatividad dando largos paseos solitarios y horas infinitas de reflexión silenciosa, no en reuniones de brainstorming con 50 personas. Shakespeare escribió sus obras maestras encerrado en una habitación, no en talleres colaborativos. Darwin formuló la teoría de la evolución durante años de observación solitaria y contemplación profunda. Pero la sociedad moderna ha transformado la soledad en algo casi patológico. ¿Cómo que no saliste el fin de semana? Como si quedarse en casa fuera un síntoma de depresión en lugar de una elección inteligente de gestión de energía mental. ¿Necesitas salir más? ¿Conocer gente? Como si la cantidad de personas que conoces fuera directamente proporcional a tu felicidad o realización personal. Es como criticar a un coche eléctrico por no usar gasolina, o quejarse de que una biblioteca es muy silenciosa. La sociedad no entiende que para estas personas, la casa no es un lugar donde se esconden del mundo, es el lugar donde se conectan con el mundo de forma más profunda y auténtica de lo que cualquier interacción social superficial jamás permitiría. Dejadme pintar para vosotros un cuadro de la comedia humana moderna que haría que Dante reescribiera su Divina Comedia como una sátira social. Observad este espectáculo, la gente se despierta por la mañana ya revisando las redes sociales para ver qué se han perdido en las últimas 8 horas de sueño. Pasan todo el día trabajando en empleos que no les gustan para ganar dinero que gastarán en actividades sociales que no quieren hacer, con personas que apenas conocen, para publicar fotos que generarán likes de personas a las que, en el fondo, no les importan realmente sus vidas. Llegan a casa exhaustos, pero en lugar de descansar, se sienten culpables por no haber aprovechado el día, así que se fuerzan a salir de nuevo, o al menos a planear algo para el próximo fin de semana, porque si no se sentirán socialmente improductivos. Es como un hámster corriendo eternamente en su rueda, pero la rueda está hecha de obligaciones sociales fabricadas. Mientras tanto, la persona que ha elegido quedarse en casa está siendo genuinamente productiva, leyendo un libro que puede cambiar su perspectiva de la vida, viendo un documental que puede expandir su comprensión del mundo, teniendo conversaciones profundas consigo misma sobre cuestiones existenciales importantes, creando algo significativo, aprendiendo una nueva habilidad, o simplemente descansando de verdad para recargar sus energías mentales. Pero, ¿a quién considera productivo la sociedad? A la persona que ha publicado 17 historias mostrando todas las actividades increíbles que ha hecho durante el día, aunque ninguna de ellas haya contribuido genuinamente a su crecimiento personal, su felicidad real o su bienestar psicológico. Ahora llegamos al corazón del asunto, donde el análisis se vuelve realmente profundo y perturbador. Permíteme introducir uno de mis conceptos más poderosos y revolucionarios, la sombra. La sombra es todo aquello que negamos, reprimimos o rechazamos en nosotros mismos y en la sociedad. Y la civilización moderna ha creado una sombra colectiva gigantesca, monstruosa, en torno a la introversión, la soledad y la contemplación. ¿Por qué creéis que existe esa presión social casi violenta para salir y socializar? ¿Por qué la sociedad reacciona con tanto malestar, casi hostilidad, cuando alguien dice que prefiere quedarse en casa? Porque la cultura occidental moderna ha desarrollado un terror existencial a la introspección, al silencio, a la contemplación profunda. ¿Y sabéis por qué existe ese terror? Porque cuando te quedas verdaderamente a solas contigo mismo, sin distracciones, sin ruido externo, sin la validación constante de otras personas, ya no puedes escapar de quién realmente eres.
La sociedad ha creado un sistema de huida perpetua del autoconocimiento. Manteneos siempre ocupados, siempre rodeados de gente, siempre consumiendo entretenimiento, siempre haciendo algo, porque Dios no quiera que tengáis un momento de silencio para escuchar vuestros propios pensamientos. ¿Y si descubrís que no os gusta la persona en la que os habéis convertido? ¿Y si os dais cuenta de que estáis viviendo una vida que no habéis elegido auténticamente? ¿Y si confrontáis vuestros miedos más profundos, vuestras inseguridades, vuestras dudas existenciales? Los extravertidos que critican a los introvertidos por no tener vida social están, inconscientemente, proyectando su propia sombra, el terror de descubrir que quizás, solo quizás, no se conocen realmente, que todo ese ajetreo social es una huida sofisticada del encuentro consigo mismos. Es mucho más cómodo llenar cada momento libre con estímulos externos que enfrentar el silencio interior y descubrir lo que realmente piensan sobre sus propias vidas. Mi colega filósofo Friedrich Nietzsche, sí, ese dramático que declaró la muerte de Dios y creó la filosofía del martillo, tenía algo absolutamente fascinante que decir sobre la soledad y lo que él llamaba el espíritu libre. Nietzsche hablaba de aquellos raros individuos que tienen la valentía extraordinaria de separarse de la manada, de cuestionar los valores impuestos por la sociedad, de encontrar su propia verdad en lugar de simplemente aceptar las verdades colectivas. ¿Y sabéis lo que he descubierto en mi análisis? Los introvertidos son, sin siquiera darse cuenta, espíritus libres nietzscheanos en acción. Mientras la gran mayoría sigue las modas sociales como ovejas siguiendo al pastor, yendo a los mismos lugares porque todo el mundo va, haciendo las mismas actividades porque son trendy, teniendo las mismas conversaciones superficiales sobre los mismos temas obvios, publicando las mismas fotos en los mismos ángulos para impresionar a las mismas personas, los introvertidos tienen la valentía revolucionaria de decir, no, gracias. Prefiero quedarme en casa y ser auténtico conmigo mismo. Nietzsche diría que los introvertidos han superado lo que él llamaba la moral de rebaño, esa necesidad compulsiva, casi patológica, de hacer exactamente lo que todos hacen para sentirse aceptado y validado por el grupo. Han desarrollado algo que la mayoría de la gente nunca desarrollará, una relación sólida, fiable y nutritiva consigo mismos. No necesitan la aprobación constante de la multitud porque han encontrado algo infinitamente más valioso, la aprobación genuina de sí mismos. Es como la diferencia entre ser un actor representando un papel que todos esperan que representes, versus ser el director de tu propia vida, eligiendo conscientemente cómo quieres vivir, independientemente de las expectativas externas. Aquí está el secreto que la sociedad productivista moderna no puede comprender: los introvertidos no están perdiendo energía al quedarse en casa, están conservando energía de forma estratégica e inteligente para invertir en cosas verdaderamente importantes. Es la diferencia entre quemar dinero en fuegos artificiales que duran 5 minutos versus invertir ese mismo dinero en algo que rendirá intereses por el resto de la vida. Mientras los extravertidos distribuyen su energía mental y emocional en múltiples interacciones sociales superficiales, un poco aquí, un poco allá, como alguien intentando regar un jardín entero con una regadera pequeña, los introvertidos concentran esa misma energía en unas pocas relaciones profundas, proyectos creativos significativos, desarrollo personal real, contribuciones genuinas al mundo. Es energía láser versus energía dispersa, es foco versus fragmentación. Observad a los grandes líderes, artistas, científicos, innovadores y pensadores de la historia de la humanidad, la mayoría de ellos entendía instintivamente este principio de la energía conservada y dirigida. Steve Jobs tenía sus periodos de reclusión total para pensar y crear. Bill Gates se aislaba completamente del mundo durante sus famosas semanas de reflexión. Einstein pasaba horas caminando solo, perdido en sus pensamientos. Darwin desarrolló sus teorías durante décadas de observación solitaria. No estaban evitando la vida social, estaban priorizando el tipo de actividad mental que produce resultados extraordinarios.
Los introvertidos hacen esto instintivamente, naturalmente, sin siquiera darse cuenta de que están aplicando una de las estrategias más poderosas de alto rendimiento que existe, la concentración profunda de energía en direcciones específicas y significativas. Es como la diferencia entre un río que se esparce en 1000 arroyos pequeños versus un río que concentra toda su fuerza en una dirección. ¿Cuál de los dos tiene el poder para mover montañas? Entonces, ¿cuál es la lección profunda que emerge de este análisis psicológico? Las personas a las que no les gusta salir de casa no son los inadaptados, los raros, los problemáticos de la sociedad. Son los revolucionarios silenciosos de la era moderna. Han descubierto algo que la cultura del siempre ocupado, siempre conectado, siempre haciendo algo, ha olvidado por completo: el poder absolutamente transformador del tiempo de calidad con uno mismo. En un mundo que glorifica la hiperconectividad externa, ellos han elegido la conexión profunda interna. En una cultura que premia la cantidad de experiencias acumuladas, han optado por la calidad de la reflexión y el autoconocimiento. En una sociedad que mide el éxito por la agenda abarrotada de compromisos sociales, han descubierto que el verdadero éxito puede estar en la agenda libre para pensar, crear, soñar y simplemente ser. No están perdiendo el tiempo, están invirtiendo en el activo más valioso que existe, su propio desarrollo interior. Mientras otros coleccionan experiencias como souvenirs, ellos cultivan sabiduría como jardineros pacientes. Mientras otros consumen entretenimiento como comida rápida mental, ellos crean significado como chefs de sus propias vidas. Ahora, antes de que los introvertidos empiecen a sentirse demasiado superiores y los extravertidos empiecen a pensar que son superficiales, dejadme ser claro: ninguna actitud es inherentemente mejor que la otra. Nunca dije eso. El peligro, como siempre en la psique, está en la unilateralidad. Una vida saludable exige un equilibrio entre el mundo interior y el exterior. Y cada tipo, cuando se lleva al extremo, desarrolla una sombra peligrosa. La sombra del extravertido extremo es el vacío interior. Tan enfocado en el mundo exterior, corre el riesgo de convertirse en un camaleón social, un eco de las opiniones de los demás, sin un centro propio. Su mayor miedo, su sombra, es la soledad. El silencio no es recargador, es aterrador, porque en el silencio puede que tenga que encontrarse consigo mismo, y no está seguro de si hay alguien en casa. Llena su vida de ruido y actividad para no tener que encarar su propia vacuidad. Por otro lado, la sombra del introvertido extremo es el desdén por el mundo exterior y la arrogancia. Tan cómodo en su rico mundo interior, puede empezar a ver el mundo exterior como estúpido, superficial e indigno de su atención. Corre el riesgo de perderse en sus propios laberintos de pensamiento, volviéndose socialmente inepto, dogmático y desconectado de la realidad humana compartida. Su mayor miedo, su sombra, es ser juzgado o invadido por el mundo exterior, lo que le lleva a construir muros cada vez más altos alrededor de su castillo interior. El objetivo de la individuación no es curar vuestra introversión o vuestra extraversión. Es honrar vuestra actitud natural y, al mismo tiempo, tener la valentía de desarrollar vuestra función inferior. El extravertido necesita aprender a viajar hacia adentro. El introvertido necesita aprender a construir puentes hacia afuera. La verdadera pregunta que debemos hacernos no es ¿por qué no salen más?, sino ¿por qué el resto del mundo tiene tanto miedo de quedarse a solas consigo mismo? Los introvertidos han resuelto uno de los mayores desafíos de la condición humana moderna: estar en paz, genuinamente en paz, con su propia compañía. Y eso, mis queridos, es un logro psicológico extraordinario. Si eres una de esas personas con el superpoder secreto de preferir quedarte en casa, permite que yo, Carl Jung, te dé la validación psicológica que la sociedad insiste en negarte: lo estás haciendo todo bien. No necesitas salir más para ser una persona completa, realizada o mentalmente sana. Necesitas honrar tu naturaleza psicológica auténtica, y eso es exactamente lo que estás haciendo.
Tu casa no es una prisión donde te escondes del mundo, es tu santuario de creatividad, tu laboratorio de autoconocimiento, tu espacio sagrado de crecimiento personal. Tu preferencia por unas pocas amistades profundas no es comportamiento antisocial, es selectividad emocional inteligente, es calidad versus cantidad aplicada a las relaciones humanas. Tu necesidad de tiempo a solas no es egoísmo o pereza, es mantenimiento mental necesario, es autocuidado psicológico básico. Y para los extravertidos que nos están escuchando, respetad a vuestros amigos introvertidos. Cuando dicen, prefiero quedarme en casa hoy, no os están rechazando personalmente, no están siendo antisociales, no necesitan una intervención social. Están eligiendo cuidar de su energía mental y emocional, y eso los convierte en mejores personas, amigos más presentes, compañeros más interesantes cuando realmente eligen socializar. Dejad de intentar arreglar a los introvertidos como si fueran coches averiados que necesitan ir al mecánico social. No están averiados, funcionan de forma diferente, y esa diferencia no es un defecto, es una característica valiosa de la diversidad humana. Llegamos al final de este viaje analítico, y la conclusión es tan cristalina como perturbadora. El poder secreto de las personas a las que no les gusta salir de casa es que han encontrado el tesoro más valioso y raro de la existencia humana moderna, una relación auténtica, pacífica y productiva consigo mismas. En una sociedad que huye constantemente de la introspección como los vampiros de la luz del sol, ellos tuvieron la valentía extraordinaria de volver la mirada hacia adentro y descubrir universos enteros, galaxias de posibilidades, constelaciones de ideas en su propia psique. No son los raros de la fiesta, son los sabios que han descubierto que no todas las fiestas merecen la pena. No se están perdiendo la vida, están viviendo la vida de forma profunda, consciente y auténtica. Así que, la próxima vez que alguien os pregunte ¿por qué no sales más?, podéis responder con toda la autoridad de la psicología junguiana, porque he descubierto el poder secreto de la introversión auténtica, y no necesito la validación externa constante para sentirme una persona completa y realizada. He encontrado en mí mismo la compañía más interesante, estimulante y fiable que puedo tener. Ahora quiero oír de vosotros, mis queridos compañeros de esta sesión de terapia colectiva digital, ¿os identificáis con este análisis? ¿Sois parte de esta élite silenciosa que ha descubierto el poder transformador de quedarse en casa? ¿O sois extravertidos que ahora comprenden mejor a sus amigos introvertidos y quizás hasta cuestionen algunas de sus propias compulsiones sociales? Dejad vuestras reflexiones, vuestras historias, vuestros descubrimientos en los comentarios. Contadnos, ¿cuál fue la última vez que pasasteis un tiempo genuinamente a solas con vosotros mismos, sin distracciones, sin culpa, solo explorando vuestros propios pensamientos? ¿Cómo os sentisteis? ¿Qué descubristeis? Y si este análisis junguiano os ha abierto los ojos a la sabiduría oculta de la introversión, si os ha hecho repensar los prejuicios sobre las personas que prefieren quedarse en casa, compartid este vídeo con esa persona que siempre os critica por no salir lo suficiente, con ese amigo extravertido que no entiende por qué no queréis ir a todas las fiestas, con esa familia que cree que necesitáis socializar más. Es hora de que iniciemos una revolución de la comprensión, no somos antisociales, somos auténticamente sociales, empezando por una relación sana con nosotros mismos. Suscribíos al canal para más análisis psicológicos de los fenómenos de la vida moderna, y recordad siempre, en un mundo que os presiona para ser extravertidos a toda costa, tener la valentía de ser genuinamente introvertido es el acto más revolucionario, valiente y psicológicamente sano que podéis practicar. Hasta la próxima sesión de terapia colectiva digital, donde seguiremos explorando los misterios fascinantes de la psique humana en confrontación con la locura organizada que llamamos sociedad moderna. Y recordad, el diván está siempre abierto para vosotros aquí en ¿Qué diría Jung? Adiós, queridos analizandos digitales.